Si hay un personaje que ha cambiado la historia, sin duda es Jesús de Nazaret. En el transcurso de la humanidad ha habido grandes conquistadores, grandes generales, grandes filósofos, personas que han marcado el cambio de su época. Pero Jesús trasciende las épocas. La humanidad es diferente antes y después de Jesús. Y lo que usted conoce como moral, como ética, como buenas costumbres, fueron dadas por Jesús. Lo que usted conoce como respeto y consideración, fueron dadas por Jesús. Entonces, hablar de Jesús es hablar de la persona que transforma la humanidad y que también debe transformar la vida de cada creyente. Cuando usted se dice cristiano, se está diciendo que es imitador de Jesús, que debe actuar como Jesús, hablar como Jesús, responder como Jesús. Si Jesús no es tu modelo, no eres cristiano. Practicas alguna religión, pero no eres cristiano. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar qué debemos hacer para que Jesús habite en nuestros corazones, basándonos en el texto de Efesios, capítulo 3, del 17 al 19. Efesios, capítulo 3, del 17 al 19. La palabra de Dios dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le empieza diciendo: para que habite por la fe en vuestros corazones. Para tú ser creyente, primero debes creer en Jesús por la fe. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 2:9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y debemos entender que la fe va relacionada directamente con el amor. Tú debes amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, vas a entender las cosas incomprensibles. Vas a ver cosas imposibles, porque Dios va a actuar debido a que tú lo amas. No puede haber fe si usted no ama a Dios. No puede haber fe si no hay un sentimiento intenso por el Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos recalcar: sobre todo, sobre el pecado, sobre el deseo de la carne, sobre la vanagloria de la vida. Dios debe ser lo primero en tu vida. Tu primer pensamiento al despertarte, el último pensamiento al acostarte, si te levantas de madrugada. Dios debe ser todo y en todo. Entonces, para que habite Jesús en tu corazón, primero debes amarlo. Primero debes amarlo. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, Abraham amaba a Dios, y porque lo amaba, obedeció. ¿Cómo se sabe si tú amas a Dios? Cuando lo obedeces a Él. Y la obediencia debe ser tal
que debes hacer lo que hizo Abraham. ¿Sabe qué? Allá me voy. No sé qué hay allá, pero Dios me envía allá. Porque no puedes decir que amas a Dios si no lo obedeces. En los cultos hay gente que se emociona, que canta, que llora, que grita amén, gloria a Dios, y no hay obediencia. Un amado pastor me decía, hablando bien de su congregación, una congregación grande, que era un pueblo fiel a Dios, y yo le respondo con una pregunta: en las campañas evangelísticas, ¿cuántos colaboran? Y él agachó su cabeza con tristeza. En el momento de trabajar para Dios, ¿cuántos lo hacen? Y se sintió muy apenado. Yo le pregunté, ¿será media iglesia? ¿Serán 250 personas? No me dijo. Le pregunto, ¿serán 100 personas? No me dijo. ¿Serán 50 personas acaso las que se han comprometido en trabajar para Dios? Mi amado hermano me dijo no. No se puede decir que yo amo a Jesús si no lo obedezco. Y si a mí y a todo creyente Jesús nos ordena predicar el Evangelio y no lo obedezco, no lo amo. Tengo emoción, sí, emoción, la canción estuvo bonita. El tema justo tocó un punto de mi vida. Dios me ha bendecido con mi familia y con muchas cosas. Pero si no lo obedezco, no lo amo. Y no soy cristiano. Pertenezco a cualquier grupo religioso, pero cristiano no soy. El cristiano obedece al Señor sobre todas las cosas. Cuando se nos dice que Abraham es el padre de la fe, quiere decir que toda persona que tiene fe camina como lo hizo Abraham, en obediencia total al Señor, porque Jesús en este momento te está hablando. Tú estás oyendo este mensaje no por casualidad. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta llamándote. Trabaja para mí. Yo cuando me fui de este mundo te dejé una sola orden: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué no lo estás haciendo? Tenemos una oportunidad preciosa, que es el recordatorio de la Navidad, del nacimiento de nuestro Salvador. Una oportunidad preciosa para pedir a toda la familia, oremos a Dios, para dar acción de gracias al Señor, para que este sea un propósito de Dios, para que hablemos en Él. Cuando tú haces esto, cuando pones a Jesús como prioridad, nos dice Pablo, vamos a estar arraigados y cimentados en amor. Escúcheme bien, arraigados y cimentados en el amor. Si usted no ama al prójimo, no es cristiano. Veamos Juan 13:35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Cuando tú amas a tu prójimo, ¿qué quiere decir? Que eres cristiano. Imagínense esta pelea que había en la iglesia primitiva, porque se estaba dando más comida en la distribución diaria a la viuda de los judíos. La distribución diaria de los alimentos quiere decir que todos los creyentes donaban con abundancia alimentos para compartir con el necesitado. Qué hermosa pelea. Yo cuánto daría porque se dé esta pelea de nuevo el día. Que todos colaboren con víveres para los necesitados. Estoy muy de acuerdo que se repartan juguetes, que se repartan alimentos en esta época. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿la necesidad solo es en diciembre? Pues todo el año. Tú no puedes decirte creyente si no le das de comer al que no tiene, si no le das medicina, si no le das ropa.
Entonces, mis queridos hermanos, quieren que te reconozcan como creyente, que estás arraigado y cimentado en amor. Comparte con el necesitado. Comparte con el que no te puede devolver. Por Mateo 25, el 42 al 46. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos, el Señor Jesús dice que la persona que no comparte con amor va al castigo eterno, se va al infierno, por más que se diga creyente. Cuando usted analice este texto, tiene que darse cuenta que Jesús le escribe a los creyentes. No le está escribiendo a los no creyentes. Y le dice: yo tuve hambre, tuve sed, fui forastero y no me atendiste, no me diste. Es fundamental, amados hermanos, no olvidarse del amor, pero un amor real, donde las personas que reciben la donación puedan decir: gracias, Dios mío. Donde las personas que reciben la ropa pueden decir: gracias, Dios mío. No existe cristiano no generoso. Una característica del cristiano es su generosidad. Jesús dio todo por nosotros y asimismo nosotros tenemos que dar todo por el necesitado. Si usted no le gusta dar, no le gusta compartir, tiene un grave problema. Póngase a cuentas con Dios y comparta. La Biblia nos recuerda en un pasaje bíblico una viuda muy pobre que dio todo su sustento. Así debemos ser nosotros, generosos, no solo en Navidad, sino siempre. Y debemos ser generosos, esforzados. ¿Por qué digo yo generosos, esforzados? El día de hoy hay una gran cantidad de iglesias y religiones. Y muchas personas no quieren saber nada del cristianismo porque no saben ya a quién creer. Ya no se sabe a quién creer. Hay calles que hay 4, 5, 6 iglesias en la misma calle. ¿Quién mismo dice la verdad? Dicen muchos. Y esto nos lo aclara la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, del 11 al 15. Libro de Efesios, capítulo 4, del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted, para comprender la enseñanza de Dios, debe entender que Dios armó una estrategia. Esta estrategia es de enseñanza de mayor a menor. Apóstoles, que sabemos quiénes fueron, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores y profetas nos dejaron su legado, que es la Biblia. Por eso sabemos que en la actualidad no existen apóstoles ni profetas, porque la Biblia ya está terminada.
Y las personas que están el día de hoy, evangelistas, pastores y maestros, tienen la obligación de enseñar la palabra de Dios. ¿Y para qué te enseñan la palabra de Dios? Para perfeccionarte, para que ya no dejes de pecar, para que tu testimonio sea el adecuado, para que puedas trabajar para Dios, porque no vas a aprender Biblia si no trabajas para Dios. El Espíritu Santo te va a ir dando sabiduría para entender conforme avanzas en el ministerio. Empieza con un trabajo muy pequeño y conforme trabajas para el Señor vas comprendiendo. El Señor te va edificando para que colabores en el crecimiento del cuerpo de Cristo, el cual somos todos los creyentes. No es que hay muchas iglesias, no es que hay muchas denominaciones. La iglesia es una sola y la iglesia son todos los imitadores de Jesús, los cuales aman, los cuales obedecen, los cuales comparten, los cuales estudian conforme a la estrategia dada por Dios. Porque nuestro deber es estudiar las Escrituras, para que no seamos engañados como niños fluctuantes, que un día nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra cosa. Debemos estar bien cimentados para no caer en las estrategias de hombres. En el año que está terminando, un afamado predicador, predicador, no pastor, decía que Jesús no había venido a la tierra porque no habían ofrendas, porque no eran suficientes las ofrendas. Y lo interesante de este predicador es que no se mueve en carro, él tiene colección de aviones. Entonces, las personas le creen a este señor porque no están cimentadas en la palabra de Dios. Y no puedes estar cimentado en la palabra de Dios si no estudias Biblia. Si tú estudias Biblia, no comerás cuentos, porque esos son cuentos, mis amados hermanos. Debemos nosotros no dejarnos engañar por estrategias de hombres que usan la astucia, sino someternos a Cristo, estudiando la palabra de Dios, para conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Y cómo sabemos que estamos creciendo en el amor de Cristo? Te invito a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amado hermano, su ciudadanía no está en la tierra. Usted no debe desesperarse por las cosas de la tierra. Usted debe vivir y trabajar para Dios. Nuestra vida es efímera. Todos vamos a morir. Nadie se salva de la muerte. Más temprano o más tarde, todos salimos de este mundo. La estadía en este mundo es momentánea. Hoy estás vivo, mañana quién sabe. Pero tu ciudadanía está ya con Dios. ¿Y cómo sabes eso? Cuando tu prioridad es el Señor. El día de ayer me tocaron la puerta aquí a escuchar propuestas de un político, y lo que le respondimos los hermanos que estábamos ahí: aquí somos apolíticos, aquí predicamos a Jesús y a ningún político. Aquí solo se habla de Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Usted decidirá votar por quien en su corazón considere el mejor candidato. Pero la iglesia de Cristo solo habla de Cristo, predica de Cristo y publica de Cristo. Amados hermanos, usted no es ciudadano de este mundo, es ciudadano del reino de los cielos. Y debe
Hoy más que nunca, promocionar a nuestro Señor, a nuestro Rey, al amigo que nunca falla. Cuando usted ama al Señor, cuando usted obedece, escucha su voz, ama al prójimo y comparte, cuando usted estudia la palabra de Dios, va a ser lleno de toda la plenitud de Dios y va a ser usado por nuestro Salvador. Y en esta Navidad usted tiene la oportunidad de decir: Navidad que es Jesús. Y yo te invito, amado hermano, a que prediques de nuestro Señor hoy y siempre. Amén, hermano. Dios los bendiga y recuerde que Navidad es Jesús.